Bueno, lo último que habíamos visto en la clase anterior era, bueno, habíamos hablado de funciones en serie de potencia. En serie de potencias. Ahora, bueno, esto fue una cuestión que conversamos durante la clase anterior y que, claro, hay un pequeño problema acá porque típicamente uno ve algo de funciones en serie de potencias en los cursos de cálculo diferencial, que lo tuvieron cortado, y en el curso de ecuaciones diferenciales también se ve un poco, a veces, ¿sí? En el fondo es como suponer que mi solución de la EDO es una función en serie de potencias, y esa expresión de la serie de potencias, donde mi incógnita finalmente son los coeficientes de la serie, los meto adentro de la ecuación, derivo la serie como tengo que derivarla, junto todo, y después obtengo un sistema de ecuaciones, de infinitas ecuaciones e infinitas incógnitas, con el cual puedo despejar el valor de los coeficientes de la serie, ¿sí? Y probablemente tampoco lo vieron, ¿sí? Entonces, vienen con el concepto de lo que es una serie de potencias un poco débil, ¿sí? Entonces, igual traté de dar las definiciones con las cosas más importantes, ¿sí? Lo importante es que para toda serie de potencias, que finalmente va a ser algo de la forma como suma desde cero hasta infinito de algunos coeficientes c sub k por z menos a elevado a k, ¿sí? Esto, claro, es una función que a z le asigna el valor de esta serie, ¿sí? O sea, fijo z, calculo la serie y el valor que me dé, ese es el valor que le otorgo a la función, ¿sí? Entonces aquí hay algunos conceptos que están asociados, ¿sí? A este punto A típicamente se le llama el centro de la serie, ¿sí? Por lo general se dice que la serie está centrada en A. Eh, a estos de acá son, bueno, son los coeficientes de la serie. Y bueno, esas son las partes de la serie, ¿sí? Pero en términos prácticos, una vez yo tengo una serie de ese estilo, yo puedo definir lo que llamamos el radio convergencia, que está definido como 1 dividido el lim sub, cuando k tiende a infinito, de la raíz késima del módulo de c sub k, ¿sí? Yo expliqué a grandes rasgos el por qué sale este valor, ¿sí? Que tiene que ver con analizar esta serie como acomodando los términos y verlas como si fuese de cierta forma una serie geométrica, ¿sí? Y las series geométricas convergen cuando lo que está dentro de la potencia tiene módulo menor que 1, ¿sí? Entonces aquí el concepto es básicamente el mismo. Este radio convergencia lo que hace es que si Z pertenece al disco de centro A y radio R, ese también había notado lo que significaba, estos son todos los Z complejos, tales que su distancia hacia A es menor que R, ¿sí? Entonces la serie converge. Y si Z pertenece al disco de centro A y radio R cerrado, ¿sí? Que en este caso el disco cerrado es exactamente lo mismo que este de acá arriba, pero con un menor igual, ¿sí? Entonces, si pertenece al complemento de eso, ¿sí? O sea, está fuera del disco cerrado, de centro en A y radio R, entonces la serie diverge, ¿sí? Y por eso a ese valor R se le conoce como el radio de convergencia, o sea, es cuál es la mayor distancia cuál es la mayor distancia que me puedo alejar desde el punto A, de manera de poder asegurar que en esos puntos que están ahí, en ese círculo, dentro de ese radio, la serie va a ser convergente, ¿sí? Radio convergencia, ¿ya? Eh, y esto siempre lo voy a poder hacer para cualquier serie, ¿sí? Y de hecho este radio convergencia puede ser algún número, cualquier número, que esté entre 0 e infinito, ¿sí? Radio convergencia infinito significa que no importa cuánto yo me aleje de este punto A, que es mi centro de la serie, no importa qué tan lejos yo esté de él, en ese Z que esté ahí, la serie va a ser convergente, ¿sí? Y radio convergencia nulo significa que en realidad esta serie converge solamente cuando le evalúo el Z igual a A. Y ahí es obvio que esto converge porque todas estas potencias para K mayor o igual a 1 van a ser 0. Y lo único que va a sobrevivir es el término C sub 0, ¿sí? Es una suba finita.
Entonces, estos son como los conceptos básicos en torno a serie de potencia y son, de hecho, son estas las cosas con las que se trabaja, ¿sí? Ahora, dentro del radio de convergencia, eh, entonces voy a poner acá la función, f de z, o digamos f definida desde el disco de centro A y radio R a valores en los complejos, dada por f de z igual a la serie. Otra propiedad importante que tiene, y que esta va a ser importantísima en lo que sigue hacia más adelante, esto es c sub k por z menos a elevado a k, es holomorfa. ¿Sí? ¿Qué significa que una función fuese holomorfa? Significa que en todos estos puntos que están en este conjunto abierto, la función es derivable en el sentido complejo. ¿Sí? Y su derivada es súper fácil de calcular porque lo único que hago es derivar las cosas que están adentro y la suma, en vez de partir desde 0, la parto desde 1. ¿Sí? Y así en general, porque ahí resulta que ahora esta nueva función que me armé, ¿sí? esta que está acá abajo, también es una serie de potencias por sí misma y va a tener el mismo radio de convergencia. Por lo tanto, ahora esa nueva función que también está definida sobre el mismo disco a valores complejos, también es derivable nuevamente. ¿Sí? Y puedo repetir inductivamente eso y voy a concluir que en realidad todas las series de potencia no solo son derivables, que por eso no las llamamos derivables, las llamamos funciones holomorfas, porque en realidad son derivables infinitas veces. ¿Sí? Y eso, claro, ahora estamos viendo que eso pasa para las series de potencia. En general, si una función es derivable en los complejos, no tendría por qué pasar eso. El asunto es que sí pasa. ¿Sí? Y por eso se les pone el nombre especial de funciones holomorfas. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Estamos ok con esto? Ok. Entonces, como ejemplo, vimos una función, la clase anterior, que es la primera que podemos definir fácilmente en términos de series de potencia, que es la función exponencial, que lo único que hacemos es tomar exactamente la misma, la misma expansión en serie que tiene la función exponencial en R, pero en vez de evaluarla en un número real X, la evaluamos en un número complejo Z. ¿Sí? Y resulta que el asunto importante acá es que el radio de convergencia de esto, si se fijan, no depende de si esto lo estoy viendo con z un número real o z un número complejo, porque el radio de convergencia, si yo miro la fórmula, depende solamente de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, como esta serie tiene los mismos coeficientes que la serie cuando yo la construyo para hablar de la exponencial real, tiene el mismo radio de convergencia, y ese radio de convergencia es infinito. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso está centrada en 0, a igual 0, y R infinito. ¿Sí? Así que esta función exponencial queda definida sobre todo el plano complejo, y más aún, es holomorfa en todo el plano complejo. ¿Sí? Ahora, después hablamos de algunas propiedades que tiene esta función exponencial, las voy a listar varias propiedades después, pero quiero avanzar un poco ahora, quiero hablar de otras funciones que se obtienen de forma similar. ¿Sí? Eh, a ver, por una parte nosotros sabemos que en R uno puede definir la función coseno hiperbólico, ¿sí? Que lo que hace uno es tomar la exponencial de x más la exponencial de menos x y dividir por 2. Entonces vamos a tomar esa misma fórmula calcada, pero en vez de x vamos a poner un número complejo z. ¿Sí? Ahora puedo hacerlo porque ya tengo una fórmula para calcular la exponencial compleja. ¿Sí? Exponencial de menos z más, perdón acá, dividido por 2. ¿Sí? Ahora, fíjense que si yo tomo esta expresión y escribo las exponenciales como serie de potencia, lo que me queda es esto de acá. Es la suma desde k igual 0 hasta infinito de z a la k dividido en k factorial, más la suma desde k igual 0 hasta infinito, y ahora tengo un menos z a la k. ¿Sí? Entonces en realidad lo voy a escribir como menos 1 a la k
por z a la k partido en k factorial. Y esas dos series las puedo juntar en una sola. ¿Sí? Esto va a ser un medio de la suma desde k igual 0 hasta infinito. Y acá nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar un 1 más menos 1 elevado a k de z elevado a k. Y acá partido en k factorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí con el álgebra? No, no hay ningún paso raro, es solamente agrupar de buena forma. Pero aquí aparece un término interesante, ¿sí? Este 1 más menos 1 a la k. Resulta que si k es un número par, el menos 1 a la k me va a dar 1. Entonces ese paréntesis va a valer 2. ¿Sí? Y cuando k es un número impar, el menos 1 a la k vale menos 1. Entonces en ese caso, para k impar, ese paréntesis vale 0. ¿Sí? Entonces ese paréntesis de ahí va intercalando sus valores. Entre va 2, 0, 2, 0, 2, 0 y así. Entonces, como para los impares esto vale 0, es lo mismo que si en esta suma yo modifico un poco los índices para tomar solamente los números impares. Perdón, los números pares. ¿Sí? Porque los impares no están aportando nada. Entonces esto termina siendo igual a la suma desde k igual 0 hasta infinito, y ocupando los naturales acá, entre 0 e infinito, lo que voy a hacer es ocuparlos para escribir los números pares. O sea, las cosas que están adentro van a ser 2 veces k, porque ahí me quedo solamente con los números pares. Entonces nos va a quedar z a la 2k partido en 2k factorial. ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? Porque, bueno, los impares desaparecieron, ¿sí? Y para los pares, esto de aquí vale 2. Y ese 2 que aparece ahí lo puedo factorizar y cancelarlo con el de afuera, ¿sí? Así que nos queda esto de acá. Ahora, lo importante acá es que esta función, ¿sí? Esta función coseno hiperbólico, yo la puedo definir de dos formas. La puedo definir usando la exponencial, como está acá arriba, ¿sí? Y de ahí puedo concluir directamente que es una función holomorfa, ¿sí? Porque es suma de dos funciones holomorfas y después dividido por una constante, ¿sí? Así que es una función holomorfa por álgebra de funciones holomorfas. Pero también yo podría definirla directamente con esta expresión de acá, y que de hecho esta es simplemente la misma serie de potencias que define al coseno hiperbólico en los reales, pero ahora evaluar un número complejo. ¿Sí? En el fondo podría haber hecho lo mismo que hice con la función exponencial desde un comienzo, ¿sí? Definirla mediante una serie de potencias. ¿Sí? Por el mismo motivo, tiene radio convergencia infinito, ¿sí? Está centrada en cero, radio convergencia infinito. ¿Sí? Otra forma de ver que tiene radio convergencia infinito es que está formada por dos series acá, que las dos tienen radio convergencia infinito, entonces no hay ningún problema ahí. Lo natural, entonces, después definir el ser hiperbólico, ¿sí? Que lo puedo definir como la exponencial de z menos la exponencial de menos z, dividido por 2. Y acá me voy a saltar los pasos intermedios porque son básicamente lo mismo que los de arriba. La única diferencia va a ser que acá, en esta parte, en vez de un más voy a tener un menos. ¿Sí? Entonces ahora para los números pares, esto va a valer 0 y para los impares va a valer 2. ¿Sí? Entonces la suma final es como la misma que está acá, pero en vez de sumar sobre los naturales pares, voy a sumar sobre los naturales impares. ¿Sí? Ahora, una cosa interesante acá, que es más que una coincidencia, de hecho esto está súper asociado. ¿Sí? Fíjense que uno sabe que la función coseno hiperbólico es una función par, ¿sí? Que evaluarla en x y en menos x da lo mismo. El seno hiperbólico es una función impar, ¿sí? El seno hiperbólico de menos x es menos el seno hiperbólico de x. ¿Sí? Y eso se condice acá con que en realidad las series de potencias de ellas, de esas funciones, la del coseno trabaja solamente con potencias pares y la del seno hiperbólico trabaja solo con potencias impares. ¿Sí? Y que gracia tienen las potencias pares o impares, las potencias pares se comen los signos y las potencias impares botan el signo hacia afuera. ¿Sí? Entonces, no son cosas que estén distantes, son cosas que están bien relacionadas. ¿Sí? Ok, entonces veamos ahora qué podríamos hacer con
otras funciones que son interesantes. El coseno y el seno son funciones que están siempre en todas partes. ¿Sí? A ver, quizá hacer esto partiendo de la función exponencial ahora va a ser un poco más complejo. Entonces, definámosla mediante una serie de potencias. ¿Sí? Y aquí es donde hay que recordar, bueno, probablemente ni siquiera lo vieron, pero la serie de potencias del coseno es la siguiente. ¿Sí? Es igual que la del coseno hiperbólico, ¿sí? O sea, me muevo solamente sobre las potencias pares, nuevamente pensando en lo mismo, la función coseno es una función par, ¿sí? Pero aquí va intercalando los signos, ¿sí? ¿Y eso de dónde sale? Finalmente uno puede ver las series de potencias como una expansión de Taylor infinita, ¿sí? ¿Y qué pasa con la función coseno? Yo la derivo una vez, me da menos seno. La derivo de nuevo, me queda menos coseno. O sea, pasé dos derivadas, ¿sí? Y se me cambió el signo. Después paso dos derivadas más y vuelvo al coseno, ¿sí? Así que volví a tener signo positivo. Derivo dos veces más, paso a tener signo negativo de nuevo, ¿sí? Entonces, ese intercalado de signos en las derivadas hace que aparezca este menos uno a la K, aquí, ¿sí? Cosa que no pasa con el coseno hiperbólico, porque el coseno hiperbólico, si lo derivo, me da seno hiperbólico. Lo derivo de nuevo, me da coseno hiperbólico. Lo derivo de nuevo, me da seno hiperbólico. Y ahí no hay cambios de signo, ¿sí? ¿Se entiende esa idea que hay por debajo? ¿Por qué a la K y no a la 2K? Buena pregunta. Vamos viendo. Primero tengo el coseno de x, ¿cierto? Después lo derivo una vez, y digamos esto está asociado a k igual 0, ¿sí? Porque ahí lo derivé 0 veces. Ahí paso a menos seno de x. Esto está asociado a k, no le voy a poner k, sino que le voy a poner n, ¿sí? No quiero que se confunda con el k que está dentro. N igual 0, pues n igual 1. Después lo derivo otra vez más, me da menos coseno, ¿cierto? Y esto es para n igual 2, ¿sí? Entonces, fíjate que en realidad, cuando yo estoy armando la suma, estos términos de acá no los voy a pescar. ¿Por qué? Porque como mi serie está centrada en 0, significa que esta derivada en alguna parte está evaluada en 0, así que vale 0, ¿sí? Por eso no aparecen los números impares acá entre medio, ¿sí? Entonces, la primera es esta, este es n que es igual a 2 por 0, ¿sí? Después tengo n igual 2, que es 2 por 1, ¿sí? Por eso le quise poner un n acá y no un k, ¿sí? Porque acá estoy viendo todas las derivadas y no me estoy saltando las impares, las estoy dejando anotar, ¿sí? Pero fíjate que ahí, cuando recién tomé acá este 2, que en realidad equivale a un 2 por 1, o sea, acá igual 1, ahí recién se me produjo un cambio de signo, ¿sí? Como que tuve que derivar dos veces para poder ver el cambio de signo, ¿sí? Entonces, por eso uno va viendo solo los pares y el K va viendo, digamos, eh, la posición del par en el que estoy, viéndolo de cierta forma. O sea, si estoy en el 20, estoy en el décimo par, ¿cachai? Entonces, como que, y eso es más que nada porque necesito hacer dos derivadas para poder visualizar el cambio de signo, ¿sí? Por eso uno va a la K y no a la 2K. ¿Sí? ¿Queda clara más o menos la idea de eso? Ya, bacán. Entonces, esta función se comporta de esta forma, ¿sí? Y eso es por las propiedades de cálculo de la función coseno. Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, la voy a definir así, ¿sí? Voy a tomarla exactamente como estaba, digamos, la misma, la misma función coseno definida sobre R con su serie de potencias, pero ahora en vez de evaluarla en un real X, la evalúo en un complejo Z. Y esa va a ser la serie de potencias. Su radio de convergencia es infinito también, igual que el seno hiperbólico acá arriba, y está centrada en cero. ¿Sí? Todas estas series están centradas en cero. ¿Sí? Típicamente cuando una función tiene, o sea, una serie tiene radio de convergencia infinito, lo más típico es que esté definida en cero, ¿sí? Porque parto desde cero y mido el radio hacia afuera. Como que... Ahora, esta función me gustaría poder trabajarla de otra forma, ¿sí? Ojalá asociarla con las funciones de más arriba, ¿sí? Nosotros sabemos que la exponencial compleja, o digamos la exponencial de un imaginario puro, ¿sí? Digamos, la exponencial de y por x, eso está asociado de cierta forma con el coseno de x y el seno de x,
por esta notación polar. ¿Sí? Entonces uno esperaría que en realidad un coseno de un complejo también esté relacionado de alguna forma con esta exponencial compleja, que ahora está más completa. ¿Sí? No es solamente por número imaginario, sino que es por un complejo en general. Y hay una relación efectivamente. Y esto es cositas de operatoria, que es importante saberlas. Notemos que si yo tomo I por Z elevado a 2K, esto por definición de la potencia es I elevado a 2K por Z elevado a 2K. ¿Sí? Separo ahí la potencia. Pero lo primero yo lo puedo ver como I cuadrado elevado a K por Z a la 2K. Y nosotros sabemos que I cuadrado es menos 1. ¿Sí? Entonces esto de acá es menos 1 a la K por Z a la 2K. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa igualdad ahí? Ok. Por lo tanto, fíjense lo que pasa. Voy a tener que el coseno de Z es igual a K, la suma desde K igual 0 hasta infinito. Y ahora ese menos 1 a la K por Z a la 2K lo voy a escribir como lo escribí acá. Es un I por Z elevado a 2K dividido en 2K factorial. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa, pues resulta que acá lo que tengo es una suma de un complejo elevado a 2K dividido por 2K factorial. Y eso lo habíamos visto, ¿no? Acá, un complejo elevado a 2K partido en 2K factorial. O sea, esto de acá abajo no es nada más que el coseno hiperbólico de I por Z. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Nosotros, en los números reales, para nosotros la función, tenemos las funciones, las trigonométricas, ¿sí? Seno, coseno, que tienen una cierta estructura, son periódicas, ok. Y por otra parte, tenemos las funciones hiperbólicas, ¿sí? Coseno y seno hiperbólico, que en realidad no tienen periodicidad, tienden a infinito hacia los dos lados, ¿sí? Eh, y que por lo general no se les da mucha bola, ¿sí? Pero lo que sí uno sabe en el caso real es que son dos funciones que no tienen ninguna relación entre ellas, ¿sí? Tienen propiedades similares, ¿sí? Por ejemplo, coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. En el caso de lo hiperbólico, el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado da 1. ¿Sí? Y eso ahí, para que se den cuenta, fíjense que eso es como que pertenece a una... cumple las coordenadas, esas dos coordenadas, digamos, si un punto tiene coordenadas coseno hiperbólico y la otra coordenada seno hiperbólico, lo que pasa es que ese punto pertenece a una hipérbola. Por eso se llaman coseno hiperbólico y seno hiperbólico. ¿Sí? Y los trigonométricos en realidad cumplen esta igualdad fundamental con la suma porque pertenecen a una circunferencia unitaria. ¿Sí? Eh, pero acá en el caso complejo estamos viendo que en realidad estas dos funciones están íntimamente relacionadas. ¿Sí? ¿Y de qué forma están relacionadas? Resulta que tomar un complejo y multiplicarlo por i, eso significa tomar el complejo que tengo originalmente en el plano y rotarlo en 90 grados, en sentido antihorario. ¿Sí? Eso es lo que significa multiplicar por i. ¿Sí? Porque el número i en notación polar se escribía como e a la i teta, y perdón, e a la i pi medio. Y cuando multiplico por un complejo así en forma polar, la multiplicación de complejos, ¿qué hace? Multiplica los módulos de los dos complejos, en este caso este es de módulo 1, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Y después suma los ángulos. Entonces el z ya tenía un ángulo en el plano y ahora lo que hago es sumarle pi medio, o sea, lo hice moverse 90 grados en el sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, lo que acá estoy diciendo es que en realidad, eh, si yo estoy mirando la función coseno hiperbólico, si yo pudiese mirar su gráfico en los complejos, así como en 4 dimensiones, y ese gráfico lo roto en 90 grados, me va a quedar el gráfico del coseno. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esta igualdad de acá. Entonces pasamos del caso real, que eran dos funciones que en principio se veían completamente distintas, y ahora estamos viendo que en realidad, de cierta forma, son parte de lo mismo, son parte de la misma función. ¿Sí?
y que incluso podríamos ir más allá, porque ahora que yo tengo esta expresión, en realidad lo que tengo es que esto lo puedo escribir como la exponencial de i por z, menos la exponencial, perdón, más la exponencial de menos i por z, dividido por 2. Así que vamos más allá, porque resulta que, claro, en los reales, la función seno y coseno hiperbólico se relacionan con la función exponencial, se definen a partir de ella. Pero la función seno y coseno no tienen nada que ver con la función exponencial, ¿sí? Pero casi. Y esto se relaciona con una propiedad que vimos de la función exponencial, que la mencioné en la clase anterior, que en el eje imaginario, la función exponencial es periódica. De hecho, es 2pi periódica. Así que ahora hay esperanzas de que se pueda relacionar de alguna forma con el coseno, ¿sí? Porque uno conoce el seno real, al menos, que tiene periodicidad, ¿sí? ¿Y de qué forma se relaciona esa periodicidad? Bueno, si acá tengo un número, lo que voy a hacer es rotarlo en 90 grados, ¿sí? Cosa que si estaba en un real originalmente, ahora estoy en un imaginario puro, y ahí tengo la periodicidad, ¿sí? Ah, sí, que en la notación polar, ¿sí? Eso lo anoté acá, lo que quería anotar era esto, eso. ¿Sí? En notación polar, en la unidad imaginaria es e a la i por pi medio, ¿sí? Porque es un complejo de módulo 1, ¿sí? La unidad imaginaria tiene tamaño 1, y forma 90 grados con el eje horizontal, ¿sí? Como que miro el círculo, muevo 90 grados, quedé justo en el eje y, digamos, en el eje y, ¿sí? A distancia 1, entonces estoy en la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces, claro, yo después cuando hago la multiplicación, digamos, si yo multiplico dos complejos, tengo R1 por E a la I teta 1 y R2 por E a la I teta 2, al multiplicarlo, esto da la multiplicación de los módulos por E a la I y la suma de los ángulos, ¿sí? Entonces, considerando eso, ¿sí? Cuando yo multiplico cualquier complejo por la unidad imaginaria, lo único que hago es mantener su módulo y rotarlo en 90 grados como vector, ¿sí? Ok. Bueno, y siguiendo la misma línea, acá, el seno de z puede ser escrito en serie de potencias como la serie de potencias del seno, ¿sí? Y aquí la justificación, y aquí vuelve a aparecer un menos 1 acá, es exactamente la misma de antes, ¿sí? Porque el seno, cada dos derivadas voy a ver un cambio de signo, ¿sí? Y aquí nos va a quedar z a la 2k más 1 partido en 2k más 1, ¿sí? Y aquí sobreviven las potencias impares, no las potencias pares, ¿sí? Que tiene centro en 0 y radio infinito igual, ¿sí? Y por los mismos argumentos de antes, igual que antes, esto es igual a... Y aquí hay que jugar un poco con algo. ¿Sabes qué? Lo voy a escribir porque hay que jugar un poquito con algo acá, eh, para que quede claro, no quedemos con dudas. El menos 1 que está a la k lo voy a escribir como i cuadrado, ¿sí? Entonces me queda i a la 2k por z a la 2k más 1. Entonces fíjense que ahora las potencias de las dos cosas que están arriba en el numerador ya no me coinciden como antes, en el caso del coseno, ¿sí? Pero eso lo puedo arreglar fácil. Voy a dividir por ahí afuera y multiplicar un y adentro, ¿sí? Un buen Nikita ni pone que nunca se daña. 2k más 1 partido, perdón, esto era i por z, y esto partido 2k más 1 factorial, ¿sí? Y esto que está aquí era justamente lo que habíamos visto que era la serie de potencias para el seno hiperbólico. Esto es 1 partido en i por el seno hiperbólico de i por z, ¿sí? Que esto, voy a anotarlo entre paréntesis, esto se puede escribir de otra forma, como menos i por el seno hiperbólico de i por z, ¿sí? Porque 1 partido en i es lo mismo que menos i, ¿sí?
Eso se puede ver de varias formas, pero la forma práctica es tomar esta fracción y multiplicar por i arriba y abajo. ¿Sí? Entonces arriba va a quedar i y abajo va a quedar i cuadrado, que eso va a aparecer el signo negativo. Entonces nos queda esa expresión de ahí, y por lo tanto puedo decir que el seno de z, como es igual a menos i por el seno hiperbólico, es menos i, perdón, yo quería poner 1 partido i, perdón, por la función seno hiperbólico, que habíamos dicho que era la exponencial de z menos, perdón, exponencial de i por z menos la exponencial de menos i por z. Y todo eso dividido por 2. ¿Sí? Y acá vamos a poner todo acá. Y z menos exponencial de menos iz partido 2i. ¿Sí? Y una observación para que vean que todo esto es consistente con lo que se sabe de la notación polar. Notemos que si z es un complejo de la forma e a la i teta, entonces la parte real de z, y esto es general, ojo, esto es general de los números complejos. La parte real de un complejo siempre es sumar el complejo junto a su conjugado y dividir por 2. Y acá nos va a quedar la parte imaginaria, es tomar el complejo, restarle su conjugado y dividir por 2i. ¿Sí? Eso implica que, bueno, ¿cuál es la parte real de un complejo de esta forma? ¿Sí? Es el coseno de teta. Y al lado derecho que tengo la exponencial de i por teta más la exponencial de menos i por teta, porque ese es el conjugado, dividido por 2. Y ahora la parte imaginaria de este z es el seno de teta. Y esto es igual a la exponencial de i por teta menos la exponencial de menos i por teta dividido por 2i. Y si se fijan con cuidado, estas dos expresiones que tengo acá son, bueno, a ver, por ejemplo, esta última, el seno de z igual a esto. Si yo reemplazara ese z por un número real teta, me queda exactamente esta misma igualdad. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la expresión del coseno que está acá arriba, aquí. Si yo reemplazo z por un real teta, me queda exactamente esto. ¿Sí? Entonces todo esto es súper consistente. ¿Sí? De hecho, lo que a ustedes se les enseñó como que era solamente notación polar, ahora estamos viendo que en realidad no era solo notación. Era que se les estaba introduciendo por debajo a ustedes el concepto de la exponencial compleja, sin decirles que era la exponencial compleja. ¿Sí? Porque de hecho cuando se habla de eso en intro al álgebra, creo que sí, ni siquiera han visto la función exponencial real a esa altura de los cursos de cálculo. ¿Sí? Entonces, claro, no pueden llegar y tirarle una bomba en la cara con la exponencial compleja si ni siquiera han visto la exponencial real como corresponde. ¿Sí? Pero lo hacen de forma sutil, ¿sí? Diciendo que es solo notación, que es notación polar, pero en realidad no es eso. Es la exponencial compleja que sirve para describir los números complejos. ¿Sí? Ok, ¿estamos bien con esto acá? Genial. Ya, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir en 10 minutos más. Sigamos 25 para las 4, sigamos. ¿Ya? Y ahí ocupamos los últimos 25 minutos para ver cuando las cosas se ponen feas. Sí, vamos a ver qué pasa con la función logaritmo. Ahí ya las cosas no funcionan tan bonitas como hasta acá, donde las funciones se definen igual que en R y funcionan bien. ¿Ya? Seguimos entonces en 10 minutos. Hay algo que se me olvidó mencionar delante, ¿sí? Di las definiciones de todas estas funciones y todo. ¿Sí? En virtud del tiempo, no hice todos los cálculos como se debe, ¿sí? Onda, mostrar que efectivamente los radios de convergencia son infinitos.
¿sí? Eso no es tan complicado porque finalmente las cosas que quedan son de la forma, son como raíces k'ésimas de 1 partido cosas que son de la forma k factorial, ¿sí? Son cosas que crecen mucho más rápido que lo que la raíz trata de reducirlas, ¿sí? Entonces, eso hace que esos valores se vayan a, a lo que se tiene, a lo que se tienen que ir, ¿sí? Y eso hace que el radio de convergencia sea infinito, ¿sí? Eh, Otra cosa que quería mencionar, en el mismo apunte también, aparecen varias propiedades de estas funciones, ¿sí? Que son propiedades, la gran mayoría que son propiedades conocidas, ¿sí? Ya mencionamos algunas de la función exponencial, ¿sí? La función exponencial al derivarla da la misma función exponencial. Vimos una nueva propiedad que apareció, perdón, que es que la exponencial es 2pi periódica, o sea, si yo tomo un z y le sumo 2pi por i, obtengo el mismo valor dentro de la exponencial, ¿sí? Y esa es una propiedad importante porque eso significa que la función exponencial no es inyectiva, ¿sí? Entonces ya no es una función biyectiva como lo eran los reales. Y hay otras propiedades que para las funciones seno y coseno, ya sea trigonométricos o hiperbólicos, se siguen manteniendo, ¿sí? Las funciones, los dos cosenos son pares, los dos cosenos son impares, justamente por lo que les mostraba del asunto de los signos, cómo se comportan los signos con las potencias que están dentro de las series de potencias, ¿sí? Eh, las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico, que en R no tenían ninguna periodicidad, ahora en este caso son 2pi periódicas, igual que la exponencial. Y eso es básicamente por la escritura que tienen en términos de la exponencial, ¿sí? Si yo aquí adentro, en estas exponenciales de acá, sumo 2pi por i, queda exactamente lo mismo, ¿sí? Porque la exponencial es 2pi periódica. Y las funciones seno y coseno, ¿sí? Que las puedo escribir en términos de la exponencial compleja con estas expresiones de acá, por ejemplo en el seno, eh, si yo le sumo ahora a z, le sumo 2pi, como estoy multiplicando por un i afuera, es como si dentro de la exponencial me aparece un más 2pi por i. Entonces, ahí caigo en la periodicidad de la exponencial, lo que significa que las funciones seno y coseno siguen siendo 2pi periódicas, ¿sí? Igual como lo eran originalmente, ¿sí? Las derivadas de estas funciones se comportan igual, ¿sí? La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico y la del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Cumplen las identidades trigonométricas que se conocen, coseno cuadrado más seno cuadrado da 1, coseno hiperbólico menos seno hiperbólico, ambos al cuadrado, da 1, ¿sí? Bueno, y todo ese tipo de propiedades que las pueden ver en el apunte, ¿sí? Y son propiedades que se pueden demostrar de forma sencilla, ¿sí? Ahí aparece cuándo el coseno hiperbólico vale 0, cuándo el seno hiperbólico vale 0, cuándo el seno y el coseno se anulan, y si se fijan, sobre todo en el seno y el coseno, las propiedades que están listadas ahí, no hay ninguna que sea nueva. Son todas exactamente las mismas que para las funciones seno y coseno de variable real, y en realidad todas esas propiedades se preservan, ¿sí? Eso, que lo quería mencionar. Eso de ahí se los dejo como un pequeño ejercicio, ¿sí? Como para trabajar un poco, digamos, ya sea con la expresión en serie de potencias de las funciones o con las expresiones que están escritas en términos de la exponencial, ¿sí? Ok, entonces, y aquí, como les decía, ahora vamos a ver cuando las cosas ya se ponen más raras. Entonces, función logaritmo. En R se define el logaritmo natural de un número positivo como la inversa de la función exponencial, ¿sí? Nada nuevo, eso es cosa más que conocida, incluso muchas veces desde el colegio, ¿sí? Exponencial, ¿sí? Nada del otro mundo. El problema es que para poder hacer eso, nosotros necesitamos que la función exponencial, para poder definir el logaritmo de esa forma, necesitamos que la función exponencial sea biyectiva. Entonces, en el caso complejo,
como la exponencial de z es igual a la exponencial de z más 2 pi por i, que es por la periodicidad que le hablaba, que la vimos en la clase anterior, la función exponencial no es inyectiva. Entonces eso ya nos está generando un problema porque ya no puedo tratar de definir directamente una función logaritmo como la inversa de la función exponencial, porque no tengo invertibilidad de la función. ¿Sí? Además, tampoco es sobreyectiva, ya que la exponencial de z es distinta de 0 para todo z complejo. ¿Sí? Entonces, claro, el 0 no tiene una preimagen. ¿Sí? No hay ningún número complejo que al meterlo en la exponencial me dé 0. Y aquí es cuando uno dice, bueno, si tengo la función exponencial, que no es ni inyectiva ni sobreyectiva como función de C a C, entonces me rindo, pues ¿para qué voy a tratar de buscarle una inversa? O sea, ya en principio no diría, no tiene sentido hacerlo, ¿sí? No, no tengo las propiedades para poder encontrar una inversa, ¿sí? Pero como dije por ahí por el Discord, los matemáticos somos porfiados. Y como la función logaritmo aparece en todas partes, voy a hacer algo para tratar de definir esta función exponencial, ¿sí? Entonces, lo último puede arreglarse fácilmente intentando definir la función logaritmo sobre los complejos menos el cero en lugar de los complejos, ¿sí? Por el mismo argumento, o sea, finalmente cuando el mismo argumento real, o sea, en R cuando yo hablo de la función exponencial, yo la puedo definir como la función exponencial es una función que va de R a R, ¿sí? Pero en realidad, si la miro como una función de R a R, no es sobreyectiva, ¿sí? Porque para cualquier número negativo en la imagen, no voy a tener preimagen, ¿sí? Es imposible, porque la exponencial es siempre mayor o igual a cero. Es siempre mayor a cero, es estricto de hecho. Entonces, ¿qué hace uno? Uno restringe el recorrido de la función exponencial para que sí sea sobreyectiva. ¿Sí? La sobreyectividad es súper fácil repararla de esa forma. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hago, voy a ver la exponencial ahora no como función de los complejos a los complejos, sino que de los complejos a los complejos menos el cero, porque sé que el cero nunca va a estar en la imagen. ¿Sí? Entonces, después lo que voy a hacer ahora es tratar de definir el logaritmo, pero sobre todos los complejos, excepto en el cero, porque sé que en el cero no hay ningún complejo cuya exponencial dé cero. Entonces, vamos a definir el logaritmo solamente sobre eso. Pero lo otro, la inyectividad ya es más complejo, porque está esta periodicidad que les mencioné. ¿Sí? Eh, entonces, con la inyectividad debemos ser más cuidadosos. Entonces, buscaremos una función log que va a estar definida desde los complejos sin el cero a valores complejos, de manera que se cumpla la siguiente propiedad, que para cualquier complejo distinto de cero,
se verifique que la exponencial del logaritmo sea igual a z. ¿Sí? Fíjense que esto es casi decir que es la inversa. ¿Sí? No es exactamente eso, pero es casi. ¿Sí? Es como una inversa por un lado. ¿Sí? Es como decir, bueno, quizá mi función f no es invertible, pero voy a buscar una función que cumpla que f compuesto con g sea la identidad. Y lo que pase con g compuesto con f no me voy a preocupar de eso. ¿Sí? Como que eso se le llama ser invertible solamente por un lado. ¿Sí? Ese es más o menos el concepto. Que la composición da la identidad, pero si la hago en un solo orden nomás, no en los dos, como típicamente se hace. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto que hay por ahí por debajo? Perfecto. Entonces, sea Z un complejo, que lo vamos a escribir en forma polar, ¿sí? Eh, y llamemos, a ver, voy a anotar acá porque necesito que esto quede aquí, claro, ¿sí? Sea Z un complejo en forma polar, fijo, ¿sí? Voy a tomar uno que sea distinto de cero, ¿sí? ¿Eso qué significa? Como finalmente la notación polar de un complejo es el módulo del complejo por la exponencial de i por el ángulo que forma con respecto al eje x, en el fondo en el plano xy, eso significa automáticamente que este r que está aquí es un número estrictamente positivo, ¿sí? Porque es un complejo que tiene módulo distinto de cero, ¿sí? Eh, y sea w igual al logaritmo de z. Esto es lo que queremos despejar, ¿sí? Es este valor al que le queremos, este es el valor que queremos descubrir, cuál tiene que ser, ¿sí? Para poder definir la función, ¿sí? Entonces, debemos resolver la siguiente ecuación. Buscar una solución de lo siguiente. Esto va a ser exponencial de w igual a z, ¿sí? Que es esto de aquí, ¿sí? Ahí reemplacé este w, que es mi incógnita, la reemplacé en esta igualdad que es la que quiero lograr, ¿sí? Entonces, mi trabajo aquí va a ser encontrar cómo se comporta esto, ¿sí? Entonces, si este w, que es mi incógnita, es de la forma x más y por y, lo anterior resulta lo siguiente. Voy a tener exponencial de x más y por y igual a r por e a la i teta, ¿sí? Que estas son digamos, el r y el teta del complejo z que fijé, ¿sí? Si yo hago el desarrollo de esta exponencial, ¿sí? Esto finalmente queda escrito como exponencial de x por la exponencial de y por y, ¿sí? Y eso va a terminar siendo igual a r por e a la i teta, ¿sí? Ahora, yo estoy diciendo acá, estos dos complejos tienen que ser iguales, eso es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Notemos que el módulo de lo que está al lado izquierdo es igual a la exponencial de x, ¿sí? Porque si se fijan, esto es como un r multiplicando a e a la i por algo, ¿sí? Esto es como una notación polar también, ¿sí? Y el módulo es esto que queda acá afuera. Y el módulo de r por e a la i teta es igual a r, ¿sí? Entonces, si estas dos cosas son iguales, ¿sí? Que es lo que tengo arriba, si esos dos complejos son iguales, entonces en particular sus módulos tienen que ser iguales, ¿sí? Porque son el mismo complejo al final.
Entonces eso termina implicando que e a la x es igual a r. Y esta es una ecuación que podemos resolver en r, ¿sí? Porque r es un número mayor que 0 y x es mi incógnita, es un número real que estoy buscando. Y esta ecuación se resuelve fácil. Esto significa que x tiene que ser el logaritmo natural de r. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Ahora bien, dado esto, como nuevamente ocupo que la exponencial de x por la exponencial de y por y es igual a r por e a la i teta, esto va a implicar lo siguiente. Como yo ya tengo esta relación anterior, ¿sí? Que x es igual al logaritmo de r, en realidad lo que pasa es que este término con este término los puedo dividir, porque son iguales. ¿Sí? Entonces me va a quedar que la exponencial de y por y es igual a la exponencial de e, o sea, la exponencial de i teta. E a la y es igual a e a la i teta. ¿Sí? Y aquí es donde uno se puede ver tentado a decir, entonces, i igual teta, ¿cierto? Uno podría pensar eso directamente. Pero acá hay algo que me está faltando. ¿Sí? Recuerden que la función exponencial en los complejos es 2pi y periódica. Exacto. Entonces el y podría yo tomar y igual teta, pero en realidad le puedo sumar cualquier múltiplo de 2pi. ¿Sí? ¿Y eso cómo se interpreta? En el plano es decir, bueno, tomo el y igual al ángulo teta, así que estoy acá, pero en realidad puedo dar una vuelta completa más y quedo donde mismo. Puedo dar otra más que donde mismo. Puedo dar vuelta hacia el otro lado y sigo quedando donde mismo. Siempre y cuando sean vueltas en un ángulo de 2pi, ya sea en uno o en el otro sentido. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso significa, por lo tanto, eh, el logaritmo de z, que es igual a w, que le habíamos puesto ese nombre, va a tener que ser el x que encontré, porque este w lo escribimos como x más y por y, ¿sí? Entonces va a ser logaritmo de r más y por teta más 2kpi. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Fíjense que esto significa que esto de acá no es una función como la conocemos, es una función que le podemos llamar función multivaluada. ¿Sí? Porque para el mismo z estoy encontrando una infinidad de valores distintos acá que cumplen la propiedad que yo quería, que era que al poner ese valor acá adentro y tomar la exponencial, me da el complejo original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas cosas que estoy sumando acá, al meterlas dentro de la exponencial no se da cuenta porque es periódica. ¿Sí? Entonces, si yo quiero definir esto como función, tengo que tomar una decisión. Tengo que pensar qué es lo que voy a hacer con esa periodicidad. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Eh, entonces, para z, que sea de la forma r por e a la i teta, denotamos r igual a el módulo de z, ¿sí? Y teta igual al argumento de z. Esto se le va a llamar el argumento, que es el ángulo que está formando. Pero este ángulo lo vamos a tomar de una forma bien particular. Va a estar entre menos pi y, perdón, menos pi y pi. ¿Sí? No lo voy a tomar entre 0 y 2pi. Lo voy a tomar entre menos pi y pi. Y ahí vamos a ver por qué. Luego,
la rama principal del logaritmo corresponde a esto que voy a anotar ahora, que sí es una función, logaritmo de z igual a logaritmo natural del módulo de z, ¿sí? Que era el logaritmo de r que teníamos antes, acá arriba, más i por, y el ángulo lo voy a escribir como el argumento de z, ¿sí? I por el argumento de z, ¿sí? Y la parte periódica la voy a olvidar. En el fondo voy a tomar como rama principal del logaritmo, voy a tomar esta expresión de acá arriba, pero con k igual 0, ¿sí? Eso se le llama determinación principal del logaritmo o rama principal del logaritmo, ¿sí? Y yo tengo acá una infinidad de ramas posibles, o sea, yo podría fijar un entero, no sé, k igual 10, y definir así el logaritmo con k igual 10. Y eso también va a funcionar, ¿sí? Porque la única diferencia entre las dos funciones va a ser una constante, ¿sí? Pero en términos prácticos, bueno, si cualquiera de ellas me sirve y va a tener las mismas propiedades, porque al final solamente difieren en una constante, sobre todo eso es importante a nivel de derivabilidad, ¿sí? Porque si dos funciones difieren solamente en una constante, entonces sus derivadas son iguales, ¿sí? Eh, Vamos a tomar la más simple, y la más simple es tomando esa constante que está sumándose ahí, tomarla como cero, ¿sí? Ahora, ¿por qué el argumento de z se toma de esta forma? ¿Sí? Resulta que si yo tengo mi plano complejo y me empiezo a mover, digamos, por una circunferencia, ¿sí? Ahí en ese caso el módulo de z no va a cambiar, ¿sí? Va a ser solamente el argumento el que va a cambiar. Entonces, claro, si yo estoy por acá, por ejemplo, aquí en 45 grados, bueno, mi argumento de ese complejo va a ser pi cuarto. Acá llego a pi medio, ¿sí? Sigo avanzando y acá me voy a acercar a pi, voy a estar sobre la línea acá, sobre los reales negativos, y el argumento va a valer pi, y después avanzo un poco más, y ahora valgo algo que es casi menos pi, ¿sí? Ahí la función argumento se pega un salto, ¿sí? ¿Por qué hago eso? Porque, bueno, me quedo con un rango entre 0 y 2pi porque con ese quiero trabajar, porque si no sería como estar trabajando con la periodicidad de cierta forma, ¿sí? Porque después si yo tomo un complejo cualquiera acá en el plano, tengo que tomar un ángulo que sea en un intervalo solamente entre 0, o sea, en un intervalo de largo 2pi, porque si no, tendría que yo preguntarme cada vez que tomo un complejo, ya, ¿y este complejo qué ángulo tiene? ¿Cuántas veces di la vuelta en torno al origen? Eso no tiene mucho sentido, porque el complejo es el complejo, es un punto que está ahí en el plano, ¿sí? Entonces lo que se hace es tomar esta convención, ¿sí? Que el ángulo que va a estar definiendo ese complejo lo vamos a tomar entre menos pi abierto y pi cerrado. ¿Y por qué ahí y no entre 0 y 2pi? Porque lo que pasaría es que si es que yo tomara el ángulo entre 0 y 2pi, ese salto que se pega el argumento se daría acá en la recta real positiva, ¿sí? Y eso haría que esta función logaritmo me quede con una discontinuidad en la recta real acá, cuando pase, digamos, de los complejos con parte imaginaria negativa a los que tienen parte imaginaria positiva. Y eso es súper incómodo, porque la función logaritmo sobre los reales positivos ya estaba definida desde antes. Y a mí me gustaría que en esa parte la derivabilidad que antes tenía en R se siga manteniendo. Pero si genero una discontinuidad en esa parte, pierdo la derivabilidad, ¿sí? Entonces voy a forzar que esa discontinuidad, que sí o sí va a estar en alguna parte, la voy a dejar en una parte donde no me moleste tanto. Y la parte donde no me va a molestar mucho va a ser en la parte negativa de los reales, porque ahí el logaritmo como función real ni siquiera estaba definido. Entonces ahora en los complejos sí va a estar definido, pero va a ser discontinuo, no me importa. Antes no estaba definido y ahora está definido. Si es discontinuo ahí no me importa, al menos ya gané algo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de por qué la discontinuidad se deja en esa zona? Genial. Entonces, esta función, y voy a escribir esto y terminamos la clase, queda finalmente definida
como logaritmo de z, que ha definido sobre todos los complejos excepto en el cero, y a valores en... Esto lo voy a anotar de esta forma, ¿sí? Quizás se va a ver un poco raro, pero ahí les explico. Esto es como R cruz... no lo voy a anotar así, lo voy a anotar más y por el intervalo abierto menos pi, pi. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a los z complejos, eh, bueno, los z que son de la forma x más y por y, tales que x está en r, cualquiera. Ah, perdón, r más, ¿sí? E y, no, perdón, r. X pertenece a R, cualquiera, e Y pertenece al intervalo menos pi, pi. ¿Sí? Porque eso es lo que me está diciendo esta fórmula, ¿sí? O sea, la parte real se puede mover en todos los reales, porque el logaritmo natural en los reales va del 0 infinito a R, entonces aquí puedo tomar cualquier valor real. Y la parte imaginaria, por como definimos la función argumento, se mueve en el intervalo menos pi abierto, pi cerrado. ¿Sí? Eh, y por las propiedades que tienen esto, o sea, la función logaritmo es continua y la función argumento es continua, excepto cuando estoy en esta parte de acá. ¿Sí? Además, log es continua en C menos menos R menor o igual a 0, ¿sí? O sea, es continua en los complejos, excepto en la recta real negativa, ¿sí? La parte negativa del eje X, en el fondo. Y holomorfa en este mismo conjunto. El Z, es que aquí cuando evalué, escribí el Z en forma polar, ¿sí? O sea, entre comillas en forma polar, porque al final después ocupé su módulo como módulo de Z y su ángulo con esta función que definí, el argumento de Z, ¿sí? Y yo sé que el resultado acá que me da, le puedo identificar directamente cuál es su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Porque es un número real más y veces otro número real, ¿sí? Entonces, por eso la imagen acá lo escribo, digo que son los complejos. En el fondo acá lo que estoy diciendo son los complejos cuya parte real es cualquier número real y su parte imaginaria es un número que está en este intervalo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, es continua y holomorfa en este conjunto que anoté ahí, que son los complejos menos los reales negativos. Y aquí es donde ya las cosas dejan de ser tan horribles y se ve que el esfuerzo sirvió de algo, con derivada igual a 1 partido z. Así que eso se mantiene. ¿Sí? Eh, Ahora, vamos a ver más en detalle algunas propiedades que tiene esta función la próxima clase, ¿sí? Porque esta propiedad, por ejemplo, el logaritmo de un producto tiene una fórmula, pero con un pequeño cuidado, ¿sí? Porque finalmente uno sabe que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, pero cuando sume esos logaritmos, resulta que al sumar las partes imaginarias podría quedarme el i multiplicado por un número que no está en este intervalo. Entonces tengo que decir que la igualdad es en módulo 2pi, o sea, como que en realidad el resultado del logaritmo del producto de dos complejos con el resultado que da la suma de los dos logaritmos aparte, son iguales salvo una constante. ¿Sí? Como que son ligeros detalles que aparecen, pero que los vamos a justificar. Y ya después de eso vamos a hacer rápidamente eso en la próxima clase y vamos a partir el lunes también con la integración en el plano complejo. ¿Sí? Como le mencionaba a algunas personas, vamos a ver que la integración en el plano complejo es básicamente eh,
son integrales de línea, ¿sí? Y vamos a ver que las funciones holomorfas, de hecho, son como funciones con rotor nulo, ¿sí? De hecho, integrar cualquier función holomorfa sobre una curva cerrada, y que esa curva no encierra ningún punto donde la derivada no exista, entonces se va a cumplir que la integral cerrada, o sea, esa curva cerrada va a dar cero, ¿sí? Entonces van a ser como campos conservativos, entre comillas, ¿sí? Y cuando se encierran puntos donde la función tiene algún problema de definición o de diferenciabilidad, van a pasar cosas que vamos a estudiar también que tiene que ver con el teorema de los residuos. ¿Ya? Eso. Lo dejamos hasta acá, me pasé 6 minutos. Ya. Entonces, como les decía, yo ahora tengo un par de cosas que hacer, pero yo creo que a más tardar a las 5 de la tarde voy a estar disponible en Discord, ya como por si tienen algunas últimas dudas antes del control. ¿Ya? Eso. Igual traten de descansar un poco antes del control porque llegar con la cabeza abrumada no ayuda mucho. ¿Ya? Eso. Nos estamos comunicando cualquier cosa y bueno, si no hablamos de estos días o más tarde, ya sería hasta el lunes. ¿Ya? Que estén bien, que les vaya bien el control, chiquillos. Chao, chao, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. profe, muchas Chao, gracias. profe, Chao, gracias. Que que estén estén bien. bien. Gracias. Que Chao, tengan un chao. buen día. Gracias.